Sagunto, Teatro Romano. ¿Qué opinas, mamá, de la canción? ¿Algún comentario? ¿Quieres comentar? ¿De cuál? ¿De esta? Bueno, está bien. Está bien, ¿no? ¿No te entusiasma, puede ser? Yo creo que no van a entender. ¿No? No. ¿Los jueces sí, igual? Los jueces a lo mejor sí han valorado la voz y eso. Porque tiene mucha voz, Sí. pero los otros países no van a entender. No lo entiendes. Pensé que en flamenco a ti te iba a gustar más. No, pero es que no es un flamenco, es una nana. Ah, pero es que qué voz tiene, ¿eh? Es como lleva una coleta. Es importante la coleta, no es clave. Muy buenas a todos, sono Luca Arceli e voy a hacer un vídeo explicando mi opinión acerca de Blanca Paloma y su actuación en l'Eurovision de 2023. Mis vídeos normalmente son en inglés, ma he visto que hay como 15%, 20% de gente de España en mi canal y puede ser que estén interesadas en hablar sobre lo que pasó el otro día y por favor darme vuestros comentarios, creo que nos podemos comunicar también en español, por lo tanto, perfecto. He vuelto a ver la actuación porque yo estuve haciendo unos vídeos sobre ella hace un par de semanas, 3-4 semanas, hablando sobre que era la mejor cantante del festival, sobre que España traía el mejor package global a Eurovisión y lógicamente ahora hay que dar la cara cuando no ha tenido una gran posición final, ¿de acuerdo? Como digo, he vuelto a ver la actuación, me parece sensacional, sigo pensando que es la mejor cantante, considero que tengo aquí algunas notas, podéis ver algunas notas, tengo apuntado algunos puntos importantes, voy a tenerlos conmigo. Vocalmente perfecta, cortes a cámara de la actuación, perfecto, siguiendo el ritmo de la música. Muy bien, en cuanto a atmósfera creada también sensacional, las palmeras, hablando de las chicas que daban palmas, los backing vocals también conocidas, acompañaban muy bien. Lo único que no me ha gustado tanto quizá el color scheme, la elección de colores es buena, pero puede resultar agresiva para alguna gente, puede ser, y en cuanto a estilismo, preferí un poquito más el del Benidorm Fest que el que llevó el otro día, esto no es una cosa que haya sido 100% determinante para la posición final, voy a dar mi opinión de qué coño ha pasado, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos puntos muy importantes. Primero de todo, tema de jurado. No puede ser que la mejor cantante del festival acabe novena en el jurado. No puede ser que una top 5 de cantante femenina en el festival acabe 16ª, como ha sido Francia. No puede ser que una de las mejores cantantes, también top 5 vocalmente, como es Portugal, acabe 18ª en el jurado. Este es un punto muy importante porque la ganadora ha recibido 300 más puntos en ese sentido que las demás participantes. No hay tanta diferencia entre los REN y las demás participantes. Esto es un punto que mucha gente está especulando sobre si estaba todo organizado para que Suecia ganara. Puede ser, no lo sé. Esto no explica la actuación final, la posición final de las demás cantantes. Vamos a intentar explicarlo en este sentido. Y lógicamente la ganadora de Eurovisión no es la mejor cantante, ni mucho menos, con todo el debido respeto, no es la mejor cantante. Una buena cantante, una buena performance, no es la mejor cantante. Entonces, otros puntos a explicar. Running order, ¿de acuerdo? Orden de actuación. Esta gente, organizadores, tienen un problema grave con el tema del orden de actuación. No puede ser que tus 5 mejores canciones y 3 canciones top estén en la primera parte de la final, porque la gente se olvida de ellas y porque se van restando importancia entre ellas. Si tú tienes 4 canciones top en la primera parte de la final, tú tienes que dejar manipular para la segunda parte otras canciones. El año pasado, en 2022, pasó lo mismo. 20 baladas en la final. ¿Qué pasó? Que Chanel sobresalió, que Moldavia, con todo el colorido, toda la fiesta de Moldavia, sobresalió. Entonces este año
tú tienes Francia, tienes España, tienes Suecia, tienes Finlandia, tienes Portugal, tienes Austria. En la primera parte es imposible que puedan brillar todas. Entonces tú como organizador lo que tienes que hacer es meter un poquito de mano y pasarlas a la segunda parte. Esto de sorteo puro es una tontería, no vale para nada, porque no queda bien, porque la primera parte de la final fue impresionante en cuanto a calidad y la segunda fue un poquito peor. Entonces, ese punto también es muy importante. Luego, lógicamente, pones a la ganadora, tu grande favorita, 65% de probabilidades, justo antes, pero justo después de España. España queda dañada, lógicamente. Tienes Italia, Estonia, Albania, Chipre, España, todo balada, algunas muy bonitas, pero se contrarrestan entre ellas. Y lógicamente una la que sobresale, la gran favorita. Era tu grande favorita y ha ganado. Felicitaciones, pero creo que no está bien hecho esto, no está bien organizado en ese sentido. Tengo apuntado aquí 7 baladas seguidas, imposible, ha sobresalido Marco Mengoni, lógicamente, grande cantante, Lorraine y un poquito hace el Estonia, Alika. Más las otras canciones no han sobresalido demasiado. Puede ser también debido a este tema. Vamos a pasar a hablar un poquito de televoto, pero para mí, lo dije en el vídeo reaccionando a la final, la palabra que utilicé fue disgusting, desagradable. Desagradable porque no puede ser que tu cantante favorita tenga 300 puntos y pico y los otros cantantes tengan 180, 150 o incluso 95 como España. No es normal. No es normal y entiendo que mucha gente puede estar enfadada por esto. Tema televoto, cuando hay un favorito tan claro como puede ser Suecia, siempre hay, digamos, como contrarrestar al antagonista con otra canción. En este caso ha sido Finlandia. Pasó en 2016 cuando ganó Ucrania. Rusia era la gran favorita. Como Rusia era la gran favorita, mucha gente votó a Ucrania para intentar contrarrestar. Y la segunda favorita, que fue Australia, se vio dañada. En este caso es lo mismo. Mucha gente, por intentar que no ganase Suecia, ha votado a Finlandia, más allá de que sea una canción con mucho significado y que a la gente joven puede haberle gustado mucho, pero otras canciones se han visto dañadas. En este caso, Running Order también importante porque tercera, cuarta y quinta, en este caso, tercera y cuarta y quinta del televoto han sido en la segunda parte de la final. Y ya sabemos que es muy importante el tema del orden de actuación, porque en este caso creo que ha sido Israel, por ejemplo, actuando en la posición 23, posición 20, 21, Noruega. Han sido canciones que han sobresalido mucho más para el televoto y esto sabemos que es así. Siempre, por lo tanto, no hay mucho que hacer. Otro de los puntos importantes. Eurovisión cada vez con la promoción de TikTok mucho más importante para la gente joven. Para Eurovisión, que participe la gente joven. Y la gente joven no va a tener el paladar, el gusto musical que tiene la gente con gusto un poquito más clásico, gente un poquito más mayor, digamos, más experiencia. Por lo tanto, más gente joven. ¿A qué vota la gente joven? Más no vota a España. La gente joven puede votar a Finlandia, a Croacia, con esos tipos mayores en calzoncillos, bueno, ya sabéis. Polonia, porque es un meme, porque una canción graciosa, porque se ha convertido, digamos, la peor cantante del festival, intentar hacerla top 10, intentar hacerla y ha acabado al final top 8 del televoto, Blanca con K de Polonia. Gente joven, le gusta divertirse, entonces intenta llamar la atención de esta forma. Más lógicamente Polonia, la actuación de Polonia no es mejor que la actuación de España, pero ha quedado reflejada en el televoto. Mucha gente en el vídeo que hice sobre Portugal dijo que este tipo de canciones eran una mamarrachada, una payasada. Puede ser, pero también tienen cierto significado. No la de Polonia, lógicamente, pero la de Croacia, la de Finlandia tienen cierto significado y puedo entender que no solamente la gente joven la vote, pero mucha gente joven y cada vez más está votando en Eurovisión con el objetivo de Eurovisión de expandir la marca cada vez más. Por eso está en Latinoamérica, Estados Unidos, ha inventado el voto global de Rest of the World, ¿de acuerdo? Entonces por esto también se puede explicar un poquito. Siguiente punto, es un tema importante, más. Yo soy analista de mercado y me interesan estos temas. Tema de casa de apuestas, temas de betting odds.
hay que saber interpretar las betting odds, ¿de acuerdo? España ha estado quinta hasta los últimos días y ha acabado 17. ¿Por qué? Primero de todo hay que decir que cuando tú tienes un mercado favorito, este mercado mide tus posibilidades de ganar en un momento dado. Pero en el momento en que esa canción no gana, eso no quiere decir que vayas a quedar en esa posición. Si tú estás quinto en las apuestas, no quiere decir que vayas a quedar quinto. Para eso hay que mirar otros mercados. Y el ejemplo claro es España, Reino Unido y Alemania. España y Reino Unido estaban top 10 en las apuestas, pero a la vez en mercados alternativos también estaban en la parte baja. Sobre todo Reino Unido se esperaba que quedase el último, más como puede ser ser top 10 en las apuestas y también ser el último, porque esa canción tiene ciertos componentes que pueden hacer que en un momento dado, cuando las estrellas se alineen, tú puedas ganar, pero si eso no pasa vas a quedar el último. Y hay que saber interpretar las apuestas, porque España estaba top 5 en las apuestas, pero estaba top 15 en el televoto. Otra cosa muy importante es que las apuestas solo funcionan los 2 últimos días de la competición, porque es cuando se ve el paquete completo y es cuando se ve cómo van a quedar realmente esos países. Entonces, España estaba top 5 a una cuota aproximada de 40, 35, eso es una posibilidad, 2,5% o una cosa así. Pero cuando el jueves presentó para Eurovision TV y se pudo ver en la segunda semifinal su avance y los 3 minutos completos que se subió a la página web, el mercado pasó a España de una cuota 40 a una cuota 100 y bajó a la 10ª posición. Esto no se puede ver en las casas de apuestas convencionales, esto solo se ve en el mercado de intercambio, en el exchange, donde las fluctuaciones van subiendo y bajando y podréis ver en imagen algunas fotografías que he capturado para este motivo. ¿Qué más sobre este tipo de cosas? Cuando España actuó, por más genial que nos pudiera parecer la actuación, pasó para el mercado de una cuota 100 a una cuota 300. Es decir, la gente experimentada en este tipo de cosas, yo soy analista de mercado más en Eurovisión, tampoco soy el mejor, no soy tan bueno. Gente experimentada en esto supo exactamente desde el momento en que Blanca Paloma actuó que estaba muy lejos de ganar. Y este tipo de cosas son las cosas que no te cuentan, porque tengo que decir, aquí en Barcelona se ve Televisión Española, por ejemplo. Televisión Española es el broadcaster de Blanca Paloma y de España. Y el viernes pasado estaban diciendo, España es tercera en las apuestas, hay opciones de ganar más, eso es mentira. Totalmente mentira, vendiendo humo para que la gente ponga la televisión y tener audiencia. Y no hay que hacer demagogia, y no hay que mentir, esto no es política. Puede ser que Eurovisión sea un poquito de política, hablaremos ahora en la parte final, pero la propia cadena que está intentando vender la canción, no hay que engañar, nunca ha sido tercera España. Por detrás de Suecia y Finlandia, nunca, y el viernes ya era cerca de la 10ª posición. No hay que engañar, por favor. Entonces, estos son los temas. Finalmente, no voy a hablar de los 5 puntos del televoto, simplemente me parece un crimen, uno de los mayores crímenes de la historia moderna de Eurovisión. Sale un poquito dañado el Benidorm Fest porque para este año, siguiente 2024, se esperaba invitar a algunas estrellas de renombre, más como está haciendo Sanremo, el festival que creó o dio la idea para que se crease Eurovisión. Pero ahora va a ser difícil, después de una muy mala posición, a qué estrellas vas a invitar tú para que vengan, tienen miedo, lógicamente, de que su carrera se pueda ver dañada por una mala posición. Lo que yo creo que ya pasa en Sanremo es que Benidorm Fest hay que intentar hacerlo, como diría, que sea una marca propia, que no dependa de Eurovisión. Marca propia, Sanremo es marca propia y la gente compite en Sanremo para ganar el Sanremo. No compite para ganar Eurovisión. Eurovisión es un premio que luego se le da de representar a tu país. Pero hay que hacer marca propia, que la gente vaya a ganar ese concurso y luego ya veremos de Eurovisión. De hecho, en los comentarios del vídeo de Portugal, mucha gente portuguesa está diciendo, vayámonos de Eurovisión, hagamos nuestra propia Iberiavisión.
más Portugal, España, e invitamos a 4 amigos, Cabo Verde, Mozambique, un cubano tocando las maracas y hacemos lo nuestro. Y hacemos lo nuestro, para más que esto es un poco vergüenza a veces, hay que decirlo. Fue gracioso, un saludo grande a la gente de Portugal que comentó mucho en el vídeo. Es finalmente la parte política sigue siendo una parte importante. Portugal vota a España, España vota a Portugal, más España no tiene más amigos en Europa. Y esta es la parte que los políticos, aunque parece un poco de cachondeo esto de Eurovisión, pero podrían ver, y aquí se ve quién tiene amigos y quién no los tiene. En este caso España no tiene amigos en Eurovisión, porque cuando la canción no triunfa mucho en el televoto, los amigos tienen que salir al rescate. Y no hay amigos, solo Portugal. ¿De acuerdo? En este caso, son las notas que tengo puestas. Este año se introdujo el tema del Rest of the World, el resto del mundo votando, y hemos recibido 2 puntos de los amigos de Latinoamérica. Más, ningún punto más. Quizá algún norteamericano, algún latino que haya votado desde Estados Unidos le puede parecer interesante la propuesta, pero poco más, no hay amigos en Eurovisión. Y esto refleja, y ya para acabar, una cosa muy interesante, que es que el año pasado nos pensábamos en España de que nos votaban porque habíamos enviado una grande propuesta, más no es una grande propuesta. La gente votaba a Chanel, no votaba a España. Y ahora se ha podido demostrar como cuando ya no está Chanel y las mujeres no se ven reflejadas en Blanca Paloma, los hombres no se ven reflejados en ese concepto de vida actuando que tenía Chanel, más nadie vota a España ya. Entonces, ¿estaban votando a España o a Chanel? Están votando a Chanel. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Más las notas ya tomadas por saco. Me ha recordado un poquito, y no quería decir, pero es verdad, me ha recordado un poquito el año pasado a Francia, con la canción escrita en bretón, esa que se parecía un poquito a Tanxugueira, ¿de acuerdo? La canción Fullen, una canción para mí magnífica en estudio, más que no se entendió demasiado bien en directo. Y ha pasado exactamente lo mismo, la gente no la ha entendido por lo que sea. Gente joven, gente que no tiene ese gusto musical un poquito más abierto de mente, lo que tú quieres decir, que España no tiene amigos más. Lo que yo pienso es que no hay que cambiar el concepto, ahora no tiene que haber miedo de volver a enviar algo rompedor, innovador. Yo sigo algunos canales de Eurovisión que son británicos y tú nunca esperarías que un canal británico valorase 10 de 10 la actuación de España. Más, lo están valorando 10 de 10, pero cuando la gente va a votar, llama más la atención Finlandia, llama más la atención a alguien conocido como Suecia, y esto es un poco la explicación global, y quiero que me digáis vosotros, si os interesa hablar sobre esto, qué es lo que pensáis del tema, si todos los puntos que yo he puesto os parecen interesantes o os parecen una tontería y simplemente es que a la gente no le gusta el flamenco, pero es que no es exactamente flamenco. Es un tipo de una bulería moderna, fusión. Creo que el tema ha estado principalmente en el tema del jurado. El jurado ha sido vergonzoso directamente. No puede ser que tu mejor cantante quede 10ª o 9ª en el jurado. Ese es el problema. Luego, aparte, el televoto, porque si el televoto hubiese dado 50 puntitos más, 45 puntitos más, España hubiera quedado 10ª, 9ª, 8ª, y hubiéramos dicho, bueno, está bien, pero ha sido un poquito la vergüenza los 5 puntos del televoto, pero lo que yo más resalto son los puntos del jurado, que son los que se supone que deben de valorar lo que es la voz del cantante y no lo han valorado. Ha sido bastante, no quiero decirlo más, no quiero crear polémica, pero ha sido bastante sospechoso todo lo que ha sucedido en el jurado este año, más it is what it is. ¿De acuerdo? Chicos, este ha sido el vídeo en español. Siguiente vídeo seguiré haciendo vídeo en inglés porque es la mayoría de la gente que me sigo, pero también quería hacer un comentario, como he hecho con Portugal, con Italia, sobre España. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Hasta la próxima.